Imagina esto. Una mañana de verano en Hispania, el sol ya muerde la piedra y un chico corre con una jarra de barro, tiene la lengua seca, el polvo pegado a los labios, y aún así sonríe porque sabe exactamente a dónde va. A una fuente que nunca falla. Llega, mete la jarra bajo el chorro y bebe. Agua fría, viva, limpia. Siente esa satisfacción instantánea de cuando por fin encuentras lo que buscabas. Pero entonces, sin saberlo, traga también otra cosa. Porque esa agua que lo salva ha viajado por un monstruo de piedra. Kilómetros y kilómetros de canales oscuros, túneles donde el aire era malo, arcadas altísimas donde un resbalón significaba caer como una mosca. Y en ciertos tramos, el agua pasó rozando paredes, cubiertas de lodo, insectos y restos que nadie quiso mirar demasiado de cerca. Detrás de esa pureza hay una verdad incómoda. Para que una ciudad beba, alguien tiene que meterse en la tripa del sistema. Y a veces sale con la piel rota, los ojos rojos y el estómago revuelto. Lo peor, ese chico, ahí, feliz, no está bebiendo solo agua, está bebiendo poder. Hoy te voy a contar cómo se construyeron los acueductos y las redes de agua más complejas de España. Cómo funcionaban por dentro. Sí, por dentro. Y por qué la obra más elegante puede esconder la parte más repulsiva, porque lo que parece magia, en realidad es ingeniería. Y la ingeniería, cuando es brillante, también puede ser cruel. El secreto de todo empieza con una idea tan simple que da rabia. El agua no necesita que la empujes. Si sabes engañarla, los romanos, que en Hispania levantaron ciudades con un apetito infinito, tenían hambre de agua. Para beber, para baños públicos, para fuentes, para talleres, para jardines, para apagar incendios, para lavar, para producir, y sobre todo para demostrar que dominaban el mundo. En una ciudad romana, el agua no era un lujo, era un espectáculo, un escenario líquido donde la autoridad se mostraba con chorros, mármol y ruido constante. Pero aquí viene el primer giro. Un acueducto no es una pared de arcos. Eso es lo que la gente recuerda, porque es bonito y monumental. Sin embargo, los arcos suelen ser solo un tramo pequeño. La verdadera obra, la que nadie fotografía, es un camino casi invisible que puede empezar en una montaña, abrazar la ladera como una cicatriz, esconderse bajo tierra, cruzar valles, bordear rocas y mantener, metro tras metro, una pendiente mínima, ridícula, casi imperceptible. El agua, si la pendiente es demasiada, corre con furia, erosiona, rompe, se vuelve enemiga. Si es poca, se estanca y muere. Así que la pendiente debía ser la de un atleta perfecto. Ni demasiado poco. ¿Y cómo lo lograban sin satélites, sin láser, sin drones? Con obsesión, y con instrumentos simples que, en manos buenas, son armas. Una cuerda, plomadas, niveles, reglas, una groma para alinear, y una paciencia que hoy nos parece inhumana. Piensa en esto. Para que el agua llegue a una fuente del centro de una ciudad, alguien tuvo que dibujar el camino del agua por el terreno como si fuera una línea de música, una melodía suave que no puede saltarse ninguna nota. Y aquí entra España, porque la península no es plana, es un puzzle de sierras, valles, barrancos, ríos impredecibles. Construir aquí era como intentar pasar un hilo por un laberinto. A veces el hilo iba por la superficie, a veces había que perforar la roca, a veces había que elevarlo con arcos, y a veces, cuando parecía imposible, lo hacían igual. Hay un momento en toda gran obra hidráulica en el que alguien pregunta, ¿de verdad va a pasar agua por ahí? Y alguien responde, sí, va a pasar. No porque sea fácil, sino porque tiene que pasar. La primera escena de esta historia no es épica, es sucia, es práctica, es el nacimiento real del acueducto, la captación. Antes de los arcos, antes de las piedras perfectamente encajadas, hay un manantial o un río elegido con cuidado. Elegir mal era condenar a una ciudad. Si el agua tenía demasiada cal, los conductos se llenaban de costras. Si tenía sedimentos, se volvía barro. Si era estacional, la ciudad se secaba. Así que buscaban fuentes estables, frías, constantes, y allí construían una especie de boca de piedra. Una estructura para atrapar el agua y calmarla, para que entrara al sistema sin traer demasiada porquería. Aún así, el agua siempre trae algo. Siempre. Hojas, arena, insectos, a veces algo peor. Un animal que cayó arriba, río arriba, y nadie lo vio. Y sí, el agua puede ser cristalina, y aún así,
estar cargada de vida microscópica o de una contaminación que no huele. La antigüedad no sabía bacterias, pero sí sabía consecuencias. Por eso, desde el principio, incorporaban decantación, filtrado por gravedad, y tramos donde el agua descansa para soltar lo pesado. Piensa en piscinas pequeñas, depósitos, cámaras, y detrás arrancaba el verdadero viaje. El canal, en muchos casos, era una caja de piedra o ladrillo revestida con un mortero especial. Opus signinum, una mezcla resistente al agua, con fragmentos cerámicos que lo volvían casi impermeable. El interior, liso, para que el agua no se enganche. Un acueducto es, en esencia, un largo intestino diseñado para no inflamarse. Pero no te dejes engañar por lo limpio que suena, porque llega la parte que nadie quiere imaginar. La construcción del canal donde no se ve. Cuando el canal iba enterrado, era una bendición para la estabilidad y una maldición para los que lo excavaban. Abrían zanjas largas, se metían dentro, colocaban piedra, ladrillo, mortero y luego lo tapaban. En otros tramos perforaban túneles en roca, y un túnel no es una línea recta fácil. Un túnel es sudor, oscuridad, golpes, polvo en los pulmones, y el miedo constante a que el techo decida cambiar de opinión. ¿Cómo perforaban túneles largos sin perderse? Con un truco elegante y aterrador, pozos verticales, abrían agujeros desde arriba hasta encontrar la cota del canal. Como chimeneas, esos pozos servían para bajar obreros, sacar escombros, ventilar y comprobar que el túnel seguía la ruta correcta. Si te imaginas una montaña atravesada por un conducto, piensa en una serie de heridas verticales, una ristra de pozos. Desde fuera parecen nada. Desde dentro son el único lugar donde entra aire. Ahora imagina estar allí abajo, golpeando roca, con antorchas, sin mascarillas, con el sonido amplificado, con el polvo pegándose a la garganta, y de vez en cuando un cubo subiendo cargado de piedra y otro bajando con agua o herramientas, y en la oscuridad el sistema tiene un olor, humedad, aceite de lámpara, sudor y algo agrio, porque cuando trabajas así, el cuerpo se vuelve parte de la obra, y la obra, literalmente, se alimenta de cuerpos. Te prometí que iba a ser ligero y energético, y lo es, porque esto es increíble. Pero también es real. La ingeniería antigua no es solo genio, es también costo humano. Los romanos en Hispania movilizaban mano de obra de muchas formas. Trabajadores libres, artesanos especializados, soldados, mano de obra obligatoria en ciertas circunstancias. Y sí, esclavos. No siempre, no en todas partes, no del mismo modo. Pero la presión era la misma: terminar, cumplir, abrir el agua. Porque cuando el agua llegaba, no era solo un servicio, era un antes y un después. Era propaganda líquida. Y entonces llegamos al momento que todo el mundo quiere ver: los arcos. Porque hay una razón por la que Segovia aparece en todas las postales. Es una demostración brutal de precisión: arcos apilados, línea limpia, piedra encajada sin que parezca necesitar ayuda. Es como si el agua fuera un hilo invisible sostenido por aire. Pero aquí va el segundo giro. El tramo de arcos existe porque el terreno obliga. La mayoría del recorrido, el agua iba bajo tierra o pegada al relieve. Los arcos eran la solución cuando había que cruzar un valle sin perder la pendiente. Y construirlos era como jugar al dominó con bloques gigantes. Si uno falla, caen todos. Y no de forma elegante. ¿Cómo se hacía una arquería de acueducto? Primero, cimentación seria, porque un arco no perdona un suelo blando. Luego, andamiajes y cimbras de madera. Una especie de molde temporal con la curva exacta. Encima se colocaban las dovelas, las piedras en forma de cuña, hasta llegar a la clave, la piedra central. Cuando encajas la clave, el arco deja de ser un montón de piedras y se convierte en una estructura que se sostiene por sí misma. Y entonces, con cuidado, se retira la cimbra. Ese instante es pura tensión. Imagínalo. El silencio, la madera crujir, una piedrecita caer, y de pronto el arco está vivo. Y sobre los arcos, arriba, iba el canal. No era una piscina abierta, a menudo era una caja protegida, para que no se contamine, para que no la roben, para que el sol no la caliente demasiado. Porque sí, robar agua era un deporte. Aquí entra la ciudad, y con ella, la tercera capa del sistema. La distribución urbana. El acueducto no terminaba en ya llegó, terminaba en un punto clave, un depósito regulador, una especie de castillo de agua romano, el Castellum Aquae. Allí el agua se calmaba otra vez,
se repartía por salidas diferentes y se enviaba a su destino. Fuentes públicas, termas, casas de ricos, talleres, jardines, cisternas, y aquí la hidráulica se convierte en política, porque no todos recibían lo mismo. La fuente pública era el corazón del barrio, agua accesible, las termas eran el orgullo, agua y calor, limpieza y ocio. Las casas de élite podían tener conducciones privadas, y los talleres, curtidores, tintoreros, devoraban agua y la devolvían sucia. El agua era riqueza, y la riqueza siempre inventa formas de torcer el sistema. ¿Sabes cuál era una de las trampas favoritas? Una derivación ilegal, un agujerito, un tubo escondido, solo un poquito. El problema, un poquito, multiplicado por cientos, se convierte en un acueducto enfermo, caudal que baja, presión que falla, fuentes que se quedan flacas. Y entonces llega el funcionario, el encargado del agua, y empieza la guerra fría del caudal. Inspecciones, sellos, multas, peleas de barrio, acusaciones. Y sí, aquí viene el toque desagradable que nadie quiere contar. En una red de agua antigua, el mismo sistema que alimenta fuentes puede convivir cerca de cosas que no quieres ni imaginar. Letrinas. Las ciudades romanas eran avanzadas en alcantarillado en ciertos casos. Canales para evacuar aguas sucias, a veces alimentados por agua limpia que arrastraba residuos. Eso suena eficiente, hasta que piensas en la cercanía física de todo bajo una ciudad. Debajo, conductos, cámaras, humedad. Arriba, mercados, casas, comida. La línea entre lo limpio y lo sucio era una batalla constante. Aquí está la imagen que te va a dejar con la ceja levantada y un poquito de asco. Un operario se mete a revisar un conducto, lleva una lámpara, la luz rebota en paredes húmedas, el suelo está resbaladizo, hay un tapón de cal o de sedimentos, tiene que rascar, y el agua, al moverse, suelta un olor raro. No es solo tierra, es el olor de una ciudad entera respirando por sus tuberías. Ese hombre sale y cuando se limpia la cara, se da cuenta de que tiene en la piel una película blanca. Cal, y piensa, esto está pasando por dentro de todo. La ingeniería es preciosa. Pero por dentro, a veces es un estómago. Sin embargo, ¿sabes qué es lo verdaderamente impresionante? Que aún con todo eso, el sistema funcionaba, y no más o menos. Funcionaba con una constancia que hoy nos parece imposible sin bombas eléctricas, porque la clave no era fuerza, era gravedad y diseño. El agua quería bajar, ellos solo le dibujaban el camino correcto, y aquí la historia sube un escalón, porque construir es una cosa, mantener es otra. Un acueducto no es una estatua, es un ser vivo, se llena de sedimentos, se agrieta, se tapa. Sufre terremotos, lluvias, heladas, raíces de árboles, vandalismo, robos, guerras, abandono. Por eso existían accesos, pozos de inspección, cámaras para limpiar. El mantenimiento era parte del sistema, y esa parte, a menudo, era más importante que la propia construcción. Piensa en el enemigo silencioso, la cal. En muchas zonas de España, el agua dura deja depósitos. Con el tiempo, el canal se estrecha, el caudal se reduce. Una fuente que antes era un chorro alegre se convierte en un hilo tímido. La gente se enfada, los baños pierden presión, los talleres se quejan, y el poder que se mostraba con agua empieza a verse débil, así que mandan a limpiar. Y limpiar significa rascar, romper costras, sacar barro, a veces desviar el flujo temporalmente, a veces cerrar un tramo y abrir otro. Es como operar un corazón sin anestesia. Ahora imagina el dilema. Si cierras el agua, la ciudad protesta. Si no la cierras, no puedes limpiar bien. Si limpias mal, el problema vuelve. Si limpias bien, alguien tiene que meterse ahí. Y aquí aparece un detalle fascinante. El acueducto también tenía un idioma de señales, marcas en la piedra, niveles, cambios sutiles de sección, pequeñas compuertas, respiraderos. Un técnico experimentado podía leer el sistema como quien escucha un motor. El agua, al pasar, hace sonidos. Un canal sano suena de una manera, un canal con aire atrapado suena de otra. Un tramo obstruido cambia el ritmo. Sí, los antiguos escuchaban el agua. La ingeniería era también oído. Pero la tensión dramática crece porque por muy perfecto que sea el diseño, el mundo no se queda quieto. Llega una tormenta, un río crece, una ladera se mueve, un arco sufre una fisura, un enemigo corta una conducción, un grupo decide sabotear, porque controlar el agua es controlar la ciudad.
Y aquí viene el tercer giro, el twist que convierte el agua en arma. Un acueducto es una vena. Si la cortas, desangras la ciudad. En Hispania, donde las ciudades dependían de sistemas largos, vulnerables en kilómetros, el acueducto era a la vez orgullo y punto débil. Si alguien quería presionar, no siempre necesitaba entrar con espadas. A veces bastaba con encontrar un tramo escondido y dañarlo. El agua, cuando desaparece, lo cambia todo. Higiene, salud, moral, economía. Una ciudad sin agua se convierte rápido en otra cosa, en un lugar donde el polvo gana. Y ahora estamos justo en el borde del abismo de esta historia. Porque lo que viene no es solo cómo lo construían, lo que viene es cómo sobrevivían cuando fallaba, cómo diseñaron sistemas redundantes, depósitos, cisternas, norias, acequias, soluciones híbridas. Y cómo, siglos después, en España, ese conocimiento romano se mezcla, se transforma y renace en el mundo andalusí, en redes de riego y distribución que parecen coreografías. Pero antes de saltar a ese siguiente acto, quiero que te quedes con una imagen final de esta primera parte. Una ciudad al atardecer. Las fuentes siguen cantando, las termas humean. La gente ríe, parece paz, y lejos, en la montaña, en un tramo del canal que nadie visita, un trabajador enciende una lámpara y se agacha para entrar por un pozo de inspección. Baja, el aire es frío, el agua le llega a los tobillos, sus manos tocan la pared, está cubierta de una costra dura, como hueso, respira hondo. Sabe que, si no lo hace, mañana el chorro de la fuente será más débil. Y entonces se mete, porque el agua no cae del cielo, el agua se construye. La lámpara tiembla en la mano del obrero mientras baja por el pozo de inspección. Cada peldaño de piedra está húmedo, frío, como si la montaña sudara. Abajo, el canal respira. No con pulmones, sino con un murmullo constante. El agua rozando el revestimiento, el eco de gotas, el roce de arena moviéndose como si tuviera vida propia. Él se agacha, mete el brazo y siente bajo los dedos esa costra áspera, dura, casi cortante, cal, el enemigo blanco. Lo increíble es que esa costra no solo tapa, también miente. Por fuera, el acueducto luce impecable, como un milagro congelado en piedra. Por dentro, la cal crece como coral, silenciosa, paciente, hasta que un día el agua deja de cantar y empieza a toser. Y cuando el agua tose, la ciudad entra en pánico, porque en una ciudad romana el agua no era algo que está, era algo que pasa. Pasaba por fuentes, por baños, por patios. Era el sonido de fondo del poder. Cuando ese sonido se apaga, se escucha lo que siempre estuvo ahí. El ruido de la gente enfadada, el rumor de sospechas, el chillido de la política. Imagínate la escena. Una mañana cualquiera, el primer vecino llega a la fuente, coloca el ánfora y cae un hilo triste. Un segundo vecino prueba otra boca de agua. Peor, una tercera. Nada. En cuestión de minutos, el barrio se llena de voces. Han robado agua. Es culpa de los ricos. Es el acueducto, se ha roto. Es un castigo. Y entonces sucede algo inevitable. El agua, que parecía un regalo de la ingeniería, se revela como lo que siempre fue. Una cuerda al cuello. Y quien controla esa cuerda, controla la ciudad. Aquí entra en escena un personaje que casi nunca aparece en las postales. El encargado del agua. El administrador, el técnico, el que sabe dónde están los puntos débiles, el que no mira los arcos con romanticismo, sino con paranoia. ¿Dónde puede fallar? ¿Dónde puede romperse? ¿Dónde la están desviando? Porque sí, el fallo no siempre es un derrumbe heroico. Muchas veces es un crimen pequeño, un agujero, una derivación, una grieta, solo un poquito. Los romanos en Hispania no inventaron solo acueductos, inventaron también algo muy moderno, la delincuencia hidráulica, y la respuesta fue igual de moderna. Inspección, reglamento, sanción, y cuando hacía falta, fuerza. Ahora acelera conmigo. La tensión sube porque el encargado del agua recibe un mensaje. La presión ha caído en 3 distritos. No es una rotura evidente, es como si el agua se estuviera yendo a otra parte. Eso es lo inquietante. Porque si el agua desaparece sin romperse, significa una de 2 cosas. Hay un robo grande. Hay una fuga invisible, y ambas opciones son malas, una por corrupción, la otra por miedo. Así que el equipo sale, y cuando digo equipo, no imagines un grupo elegante con planos bonitos, imagina gente con herramientas,
con sogas, con lámparas, con barro en las sandalias. Imagina una patrulla que camina por el trazado del acueducto como si persiguiera a una bestia herida. Empiezan por lo obvio, el depósito regulador, el punto donde el agua se divide. Allí, en la piedra, se siente con la palma la vibración del flujo. En una salida, el agua suena bien, en otra, suena hueca. Aire, algo no va. El encargado frunce el ceño y dice una frase que parece simple, pero es puro terror técnico. El sistema está chupando aire. Eso significa que en algún punto el canal ya no está lleno como debe, que hay una entrada de aire por una fisura o una derivación, que el agua ha bajado de nivel en un tramo, y eso es peligrosísimo porque el aire puede crear golpes, turbulencias, erosión. El acueducto, que es un instrumento afinado, se vuelve un tambor roto, y aquí llega un twist. Para encontrar el fallo, no siempre se miraba, a veces se escuchaba, se paran, silencio, pegan la oreja a la piedra, tapan una salida, abren otra, el sonido cambia. Es como cazar un animal por sus pisadas, un gorgoteo aquí, un chorro tímido allá. El agua delata su propia herida, siguen el rastro, suben una ladera, rodean un olivar, llegan a un tramo enterrado donde solo se ven pozos de inspección como bocas cerradas. Abren uno, y ahí está. El olor, ese olor que no debería estar, un olor a humedad rancia, a tierra removida, a algo que estuvo encerrado demasiado tiempo. Bajan la lámpara. La luz revela la pared del canal, y en la pared hay marcas recientes, raspones, golpes, como si alguien hubiese trabajado ahí sin permiso. Un robo, pero no un robo cualquiera, no un tubito discreto. Esto es más descarado. Han arrancado parte del revestimiento para abrir una salida hacia una finca cercana. Agua para regar, agua para animales, agua para una villa privada, agua robada a una ciudad entera. Y de pronto la historia deja de ser ingeniería y se convierte en thriller, porque el encargado del agua entiende algo brutal. Quien hizo esto no es un campesino desesperado, es alguien con recursos, con herramientas, con gente, con protección. Y ahora tienes la primera gran tensión del acto. La tecnología funciona, sí, pero la sociedad la muerde. El acueducto es un nervio expuesto, y alrededor hay intereses que tiran de él. El encargado podría denunciar, pero si denuncia al hombre equivocado, su carrera acaba. O algo peor, podría arreglarlo en silencio, pero entonces el mensaje es: robar agua sale gratis, y mañana habrá otro agujero. Así que hace lo que hacen los sistemas inteligentes cuando están bajo ataque. Crea redundancia. Aquí está uno de los secretos que hace que todo esto sea tan avanzado. Los romanos, y más tarde muchas ciudades en la península, no dependían siempre de una sola línea. Podían tener cisternas, depósitos secundarios, fuentes alternativas, captaciones de emergencia. No era perfecto, pero era una estrategia. Si un tramo falla, la ciudad no muere de golpe. Y en Hispania, esa estrategia se volvió crucial por el clima, por las sequías, por los veranos largos, por las lluvias que a veces llegan como cuchilladas y otras veces no llegan. Entonces, ¿qué hacen? Primero, reparan el daño. Pero reparar no significa solo tapar el agujero, significa devolverle al canal su geometría exacta, su impermeabilidad, su pendiente. Eso requiere mortero, requiere tiempo, requiere cerrar el flujo un momento. Y ahí viene el golpe dramático. Cuando cierras el flujo, la ciudad se entera, porque el agua, cuando falta, habla más fuerte que cualquier pregonero. La gente protesta, los vendedores se enfadan, las termas reducen su actividad, los artesanos pierden producción, los ricos, por supuesto, se quejan con palabras más peligrosas, y el encargado del agua siente la presión de 1000 gargantas secas, así que decide algo que parece un detalle técnico, pero es un giro de guión. Manda abrir las reservas, aunque duela. Las cisternas, esas grandes baterías de agua, no son solo recipientes, son un seguro contra el caos. Pueden estar alimentadas por lluvia, por derivaciones controladas, por manantiales cercanos. En algunas ciudades son verdaderas catedrales subterráneas de agua, y cuando las abres, haces que la ciudad respire. Pero también consumes tu margen de seguridad. Es como gastar tus ahorros en medio de una tormenta que todavía no ha terminado. Y mientras tanto, el encargado hace algo más. Deja una trampa, no una trampa con veneno, una trampa con lógica. Si el ladrón vuelve a abrir el canal, alguien lo va a notar. Sellan el tramo con marcas discretas. Colocan un tipo de cierre que solo un técnico sabe revisar.
y diseñan un pequeño cambio de flujo, que si se altera, se detecta desde el depósito regulador. El acueducto se convierte en un sistema con alarma, sin electricidad, sin cables, solo con agua y observación. Y aquí el narrador, yo, te lanza una imagen que lo hace todo más cinematográfico. Imagina la ciudad como un cuerpo, y el agua como sangre. El encargado del agua es el médico, y el ladrón es alguien que está robando sangre con una aguja escondida. Pero la historia todavía nos suelta su parte más sorprendente, porque ahora vamos a dar un salto. No solo a cómo se defendían de robos y fugas, sino a cómo se enfrentaban a lo que ningún ingeniero quiere. La naturaleza desatada. Un día llega una tormenta que no parece tormenta. Parece que el cielo se rompió. En la península, cuando llueve fuerte, hay lugares donde el agua no cae. Se precipita. El barranco, seco durante meses, de pronto ruge. Un río que parecía manso se convierte en una pared marrón. La ladera se reblandece. La tierra se mueve como si tuviera músculos. Y ahí está el problema. Un acueducto largo no lucha contra una tormenta en un punto. Lucha contra la tormenta en 100 puntos. Un árbol cae sobre un tramo de canal superficial, una sección enterrada se ve empujada por un pequeño deslizamiento, un arco sufre erosión en su base, un puente canal recibe golpes de troncos, y el agua que debería viajar tranquila, ahora viene cargada de sedimento, como si alguien hubiera echado tierra en la garganta del sistema, y en medio de esa tormenta, aparece el enemigo final que no necesita intención humana. La obstrucción súbita. Cuando el canal se llena de lodo, ocurre algo perverso. El agua busca salida, presiona donde puede. Si encuentra una grieta, la abre. Si no, se embalsa, sube, rebosa por lugares diseñados para no rebosar. Entonces, un sistema que era elegante se vuelve explosivo. No por dinamita, por presión y barro. Y aquí te doy un dato visual que se siente como un golpe. Una grieta pequeña puede convertirse en una fractura grande en una sola noche. El agua es paciente cuando está tranquila, pero cuando se enfurece, come piedra. Así que al amanecer, cuando el cielo se aclara, el encargado del agua sube otra vez al trazado, y lo que ve es una herida abierta. Un tramo del canal se ha hundido, no se derrumbó con un estruendo heroico, se rindió, se dobló, se agrietó, y la tierra alrededor está empapada como una esponja. Esto es peor que el robo, porque un robo tiene culpable humano. La naturaleza no negocia. Ahora viene una parte que hace que todo esto sea aún más impresionante. ¿Cómo reparas un acueducto cuando no puedes parar la vida de la ciudad durante semanas? Con decisiones rápidas, con parches inteligentes, con soluciones provisionales que parecen magia, desvíos temporales, pequeñas canalizaciones de madera, tramos de emergencia por encima del suelo. En algunos casos, se podía guiar el agua por una ruta alternativa mientras se reconstruía la sección dañada. No siempre, pero cuando se podía, era como hacer cirugía con el paciente caminando, y aquí entra el segundo gran giro de esta parte. El agua no solo abastecía a la ciudad, también podía usarse para limpiar la ciudad, arrastrar residuos, alimentar alcantarillas. Cuando falta, no solo te falta agua para beber, te falta agua para sacar lo sucio, y lo sucio, cuando se acumula, crea enfermedad, mal olor, tensión social. Así que el encargado sabe que el tiempo corre en su contra, no por estética, por supervivencia. Se organiza la obra, se trae piedra, se prepara mortero, se estabiliza el terreno, se reconstruye el canal con la pendiente exacta, y mientras tanto, las cisternas bajan, la ciudad empieza a oler distinto, la gente se vuelve más agresiva, y entonces ocurre algo que parece pequeño, pero cambia todo. Alguien muere en una fila de agua, una discusión por un turno, un empujón, un golpe, nada épico, nada glorioso, solo el resultado de un recurso vital bajo presión, y esa muerte es un aviso. No es el canal el que está en peligro, es el tejido social. Aquí es donde la historia se pone más energética y cinematográfica, porque el encargado toma una decisión drástica. Abre una fuente, nueva, o reabre una antigua, que estaba cerrada, un punto de distribución alternativo. Eso descongestiona, reparte gente, evita conflicto, pero eso tiene un costo. Esa fuente alternativa recibe agua por una ruta menos perfecta, más corta, sí, pero más expuesta, más fácil de contaminar, más difícil de mantener. Es un compromiso, y esa palabra define toda la ingeniería real, compromiso. Ahora, cuando el tramo principal se repara y el agua vuelve, la ciudad celebra, las termas recuperan su vapor.
Las fuentes cantan. La gente ríe como si hubiese regresado la música, y entonces por un momento parece que todo acabó. Y ahí viene el twist final de esta parte, el que te deja mirando el sistema con otra cara. El encargado del agua descubre que el robo anterior y la rotura por la tormenta no son dos problemas, son uno, porque el ladrón, al abrir el canal, debilitó la estructura, quitó revestimiento, alteró la estabilidad, creó un punto vulnerable, y cuando la tormenta llegó, ese punto fue el primero en ceder. Es decir, la naturaleza no rompió el sistema sola, la ambición le dio el lugar exacto por donde romperlo. De pronto, la historia moral aparece como una sombra. Los sistemas complejos no fallan por una sola causa, fallan por una cadena de pequeñas traiciones. A la técnica, al mantenimiento, a la comunidad. Y aquí, para que lo sientas como una escena final intensa, imagina al encargado del agua por la noche, caminando por el acueducto ya reparado, la luna recorta los arcos a lo lejos, las piedras parecen tranquilas, pero él sabe que debajo de esa calma hay una lección. Un acueducto no es un monumento, es un acuerdo, entre la montaña y la ciudad, entre la ingeniería y la política, entre lo limpio que quieres ver y lo sucio que no quieres aceptar, y entonces, en el silencio, oye otra vez el murmullo del agua. Esta vez no lo escucha como música, lo escucha como advertencia, porque lo que viene después, y ya estamos entrando en terreno aún más fascinante, es cómo, sobre esa base romana, en España se desarrollaron y se perfeccionaron sistemas de distribución y riego que convertían el agua en un arte. Acequias que parecían venas finas, compuertas que repartían el tiempo como si fuera un reloj, norias que levantaban el agua como si desafiara la gravedad, y ciudades que aprendieron a vivir no solo del acueducto monumental, sino de una red compleja, flexible, adaptada al paisaje, y cuando esa transformación sucede, el agua deja de ser solo lo que llega, y se convierte en lo que se reparte, y repartir agua es otra forma de poder. El sonido del agua regresó, sí, pero ya no era inocente. Ahora la ciudad lo escuchaba como se escucha a un animal grande dormido, con alivio y con un miedo difícil de admitir, porque el agua había demostrado algo. Puede ser abundante y puede desaparecer, puede ser fiesta y puede ser pelea, puede ser un milagro y puede ser un cuchillo. Y entonces sucede el salto histórico que cambia el tono de todo. Pasan generaciones, pasan manos, pasan lenguas. Los arcos siguen ahí como un esqueleto orgulloso. Pero el verdadero futuro del agua en España no iba a depender solo de piedra monumental. Iba a depender de algo más fino, más flexible, más inteligente para el clima duro de la península, una red. Una red que no presume con arcos enormes, sino que se esconde. Se mete por huertas, se reparte por parcelas, se divide en pequeños canales, se regula con compuertas, se mide con tiempo. Y aquí entra el giro que convierte esta historia en algo casi musical. En muchos lugares de España, el agua dejó de ser solo la línea principal que trae vida, y pasó a ser el arte de repartir vida sin que nadie se mate. Bienvenido al mundo donde el agua se administra como si fuera un tesoro contado grano a grano, donde el caudal se transforma en calendario, donde una gota puede ser una discusión, donde la ingeniería ya no es solo construcción, es norma, ritual, justicia, porque cuando tu agua depende de estaciones y sequías, no puedes permitirte que el más fuerte beba primero, no si quieres que el sistema sobreviva. Y aquí viene el nuevo motor dramático. En una red de acequias, un robo no es un agujero, es una traición al orden. Y una traición al orden se paga. Imagina una huerta al amanecer. La tierra aún está fresca. Las hojas están quietas, como si esperaran. Un hombre abre una compuerta. El agua entra en la acequia con un sonido delicioso. Shh, como seda líquida. Se mete en los surcos, abraza las raíces, la planta bebe sin boca. Es un espectáculo suave, hipnótico, es vida repartida con precisión. Ahora imagina que, río arriba, otro hombre abrió su compuerta antes de tiempo. 1 minuto. Solo 1 minuto. Total, nadie se entera. Ese minuto le da a su parcela una ventaja, y a la parcela de abajo le roba humedad, una planta se queda más débil, la cosecha baja, el hambre sube. En este mundo, el agua no se roba con violencia, se roba con el gesto más pequeño, y ese es el tipo de tensión que crece como veneno lento. Pero antes de entrar en el conflicto, tenemos que entender la magia técnica. ¿Cómo funcionan estas redes complejas?
¿Qué inventos sostienen esa danza de canales? Primero, la idea principal. Un canal madre lleva agua desde un río o una captación. De ahí se derivan acequias menores, luego ramales más pequeños. La tierra se transforma en un circuito, y en cada bifurcación hay un punto crítico. Si no controlas ahí, pierdes todo el equilibrio. Así que aparecen las compuertas, los partidores, las almenaras. Piezas simples, sí, pero con una función brutal. Decidir quién recibe agua, cuánto y cuándo. Y aquí entra una de las grandes genialidades hispánicas a lo largo de siglos de adaptación. No basta con construir el canal, hay que construir también el sistema social que lo mantiene, porque sin normas una acequia se convierte en guerra. Entonces nacen los turnos, la medición por tiempos, la rotación, la idea de que el agua es de todos, en el sentido más incómodo. Nadie es dueño absoluto, todos dependen. Y justo cuando esto empieza a sonar demasiado armonioso, llega el asco, porque donde hay agua estancada, donde hay humedad, donde hay canales, también hay mosquitos, barro, podredumbre de hojas, animales, pequeños que mueren y quedan atrapados, y cuando la red es larga, siempre hay un tramo que se convierte en un pantano miniatura. Hay una escena que te va a perseguir. Un canal secundario que no se limpió a tiempo. En el fondo, limo. En la superficie, una película verdosa, el agua huele dulce y podrida al mismo tiempo. Una rana salta, asustada. Debajo hay algo hinchado. Un pequeño animal muerto que nadie vio. Y aún así, esa agua, con su vida y su muerte, entra en la tierra y alimenta cultivos que luego comerá una familia. La modernidad te hace olvidar esto, pero durante siglos la gente convivió con esa dualidad. El agua es limpia y sucia a la vez. La clave no era negar lo desagradable, la clave era gestionar el riesgo con inteligencia y rutina. Aquí entra el invento que cambia el juego en muchas zonas. La elevación del agua, porque no todo está al nivel del río, y si quieres regar terrazas, huertas altas o abastecer zonas por encima del cauce, necesitas vencer la gravedad. Y en España aparece una protagonista mecánica que parece sacada de un cuento, pero es real y brutalmente práctica. La noria es una rueda que gira y levanta agua con cangilones o recipientes. Puede moverse con la corriente del río o con fuerza animal. Imagínala. Madera, metal, agua goteando, el ritmo constante como un corazón. Con cada vuelta el agua sube, se derrama en un canal superior y sigue su viaje. Es hipnótico, hasta que ves la parte oscura. La noria no siempre gira sola, a veces gira porque un burro camina en círculo durante horas. Y el sonido de ese círculo es uno de los sonidos más tristes y más útiles de la historia. Pasos, respiración, crujido, agua cayendo, un animal convertido en motor. Y aquí viene un twist precioso y cruel. El agua que sube gracias a la noria parece milagro, pero en realidad es energía convertida. Energía animal, energía humana, energía del río. El agua no sube por bondad, sube porque alguien paga el precio. Y con norias y acequias, la red se vuelve capaz de colonizar el paisaje. España se llena de huertas que son ingeniería viva, terrazas, canales, pequeños diques, partidores, una infraestructura que no se ve desde lejos como un acueducto, pero que es mucho más íntima. Se mete en cada cosecha, en cada mesa. Ahora entra el conflicto central de esta parte. Cuando el agua se administra con normas, quien controla las normas controla la vida. Imagina un día de sequía. No sequía poética, de película, sequía real, el cauce baja, el agua se vuelve tibia, el flujo se debilita, las compuertas suenan distinto, como si el canal estuviera cansado, los turnos se alargan, y la tensión humana se condensa en miradas. En un sistema así, el error más pequeño se amplifica. Si un turno se retrasa, el siguiente pierde. Si uno se adelanta, el siguiente se enfurece. Si alguien rompe una compuerta, se hunde la confianza. La red no funciona solo con agua, funciona con credibilidad, y entonces ocurre. Una noche, alguien abre una compuerta en secreto. No para beber, no para sobrevivir a corto plazo, para salvar su cosecha y venderla mejor, un movimiento egoísta pero racional. El problema es que esa racionalidad individual es veneno colectivo. A la mañana siguiente, una parcela está más húmeda de lo normal, demasiado, la tierra brilla, un vecino lo ve y no necesita pruebas. Lo huele, literalmente. Porque quien trabaja la tierra sabe leer el agua como se lee una cara. Empiezan los rumores. ¿Te adelantaste? El acusado niega. No. Otro vecino añade.
yo escuché agua por la noche. Uno más dice, yo vi una sombra. Y aquí la historia gira a una escena que parece medieval, pero es pura ingeniería social. El juicio del agua. Un grupo de regantes se reúne, no con togas romanas, con ropa de trabajo, con manos marcadas, con ojos que no quieren perder el año. El acusado se presenta, la compuerta se examina, se mira el barro, la marca de pisadas, se discute, se grita. Y de pronto el agua, que es muda, se convierte en testigo, porque el barro guarda huellas, porque el canal, si se tocó, tiene señales, porque una compuerta vieja, si se fuerza, cruje y deja astillas. Y aquí viene el detalle que lo vuelve cinematográfico. El acusado tiene en el borde de la bota un barro distinto, más oscuro, el barro de ese canal. Alguien lo ve. No hace falta ciencia, hace falta experiencia. El acusado se da cuenta de que está atrapado y entonces hace lo peor. Intenta girar el relato. Si yo robé, fue porque ellos también roban. Y señala a otro. ¡Boom! La red se envenena. Porque en sistemas complejos, el mayor peligro no es el barro, es la desconfianza. Si todos creen que todos roban, entonces todos roban por defensa. Y el agua deja de ser compartida. Se convierte en carrera. La tensión sube, y aquí entra un twist de ingeniería pura. Para evitar que el caos destruya el sistema, algunas comunidades desarrollan reglas tan precisas como un mecanismo, turnos medidos por relojes, por sombras, por campanas, contadores de tiempo. Reglas escritas o transmitidas con exactitud. Esto no es tradición bonita, es supervivencia. Y ahora, conecta esto con el tema principal del video. Inventos y sistemas en España. Lo que estás viendo aquí no es solo herencia romana o andalusí, como etiquetas, es una evolución. De la gran obra lineal, acueducto, a la red distribuida, acequias, y a la cultura técnica, normas, mantenimiento, justicia, y aquí viene la imagen que te clava la atención. Un canal madre llega con agua fresca, se divide en 2, luego en 4, luego en 8, y cada división es como una decisión moral, porque en cada división hay alguien que puede ser justo, o puede ser ladrón, pero no todo es conflicto. También hay momentos de genialidad creativa, de belleza real, por ejemplo, la idea de usar el agua 2 veces, primero para mover un mecanismo, luego para regar, primero para limpiar, luego para evacuar, primero para enfriar, luego para abastecer. En algunas zonas el agua se convierte en una cadena de usos, nada se desperdicia. Un circuito de eficiencia con herramientas simples, sin embargo, el asco vuelve a colarse, porque el segundo uso suele venir con suciedad, agua que ya arrastró residuos, agua que ya tocó talleres, agua que ya estuvo expuesta, y aún así, en un clima duro, esa agua sigue siendo valiosa. Esta es una lección incómoda. Cuando el recurso es vital, la pureza absoluta es lujo. Lo que importa es el equilibrio entre riesgo y necesidad. Y ahora, para cerrar esta parte con un golpe de tensión creciente, sin dar cierre porque seguimos, viene un evento que sacude el sistema como un terremoto social. Una disputa por el agua escala a violencia abierta. No hace falta una guerra enorme, basta con una madrugada, una compuerta rota y un canal desviado. Un grupo acusa al otro, se forman bandos, se bloquea un tramo del canal madre con piedras, el agua se atasca, se desborda en un lugar y deja seco otro, y entonces pasa lo impensable. Una huerta entera se queda sin riego en el momento crítico, las hojas se caen, la tierra se agrieta como piel vieja, el año se pierde. Ahí, frente a ese desastre, la comunidad entiende algo que es casi una sentencia. El agua no es solo ingeniería, es paz. Y esa idea prepara el terreno para lo que viene en la parte 4. El gran cierre dramático, donde juntamos los dos mundos. Acueductos, monumentales y redes complejas de riego, y mostramos el verdadero final de la historia. Cómo estos sistemas, con su belleza y su lado repulsivo, moldearon ciudades, economías, conflictos, y hasta la identidad del territorio, y el twist final, el agua no llega a una sociedad. La sociedad se construye alrededor del agua, porque el agua, en España, no solo fue transportada, fue negociada, defendida, ritualizada, peleada, celebrada y reinventada. La noche después del conflicto en la huerta no es silenciosa, es un silencio lleno de dientes apretados, no hay gritos, pero hay una tensión pegajosa en el aire, como si el propio canal estuviera esperando el siguiente golpe,
Y entonces, en algún punto río arriba, alguien hace algo tan simple que parece insignificante, y tan devastador que parece imposible. Cierra una compuerta clave. No la rompe, no la quema, no la sabotea con teatralidad, solo la baja. Y el agua, obediente, deja de avanzar por un ramal principal. El resultado no suena como un trueno, suena como nada, y esa nada es la catástrofe, porque cuando el agua deja de moverse, la tierra empieza a morir en cámara lenta, y en una tierra que vive del riego, la cámara lenta se siente como tortura, amanecer. Los primeros en ver el problema no son los políticos ni los comerciantes, son las plantas. Las hojas se quedan quietas de un modo raro, como si hubieran perdido conversación con el suelo, la humedad no llega, los surcos se agrietan, y en pocas horas la noticia corre más rápido que el propio agua. Nos han cerrado, nos han castigado, nos han declarado la guerra, y ahí es donde la historia entra en su último acto con una verdad brutal. Las redes hidráulicas complejas no se rompen primero por la piedra, se rompen por la confianza. Pero esta historia no va a acabar con el sistema cayéndose, va a acabar con el sistema transformándose, porque España, con su clima caprichoso, sus sequías, sus tormentas y su geografía fracturada, fue un laboratorio donde el agua obligó a inventar no solo canales, sino soluciones sociales, legales y técnicas que parecían imposibles, y para llegar al final tenemos que juntar las dos criaturas que hemos visto. El acueducto monumental, recto, orgulloso, y la red, de acequias, fina, flexible, casi invisible. Parece que pertenecen a mundos distintos, ¿verdad? Pues aquí viene el giro. Son la misma idea en dos escalas diferentes. Uno trae el agua lejos. El otro la reparte con precisión quirúrgica. Uno grita, mira lo que podemos hacer. El otro susurra, si no lo hacemos así, morimos. La gran pregunta del final no es cómo construyeron, es cómo lograron que funcionara sin destruirse entre ellos. Y la respuesta aparece en una escena que podría ser película, pero es, sobre todo, lógica humana con olor a barro. La comunidad se reúne. No para hablar de belleza, para hablar de supervivencia. Están los de arriba, los de abajo, los que tienen más tierra, los que tienen menos, los que llevan generaciones regando, los recién llegados, los orgullosos, los resentidos. Nadie sonríe, pero todos están ahí, porque todos saben una cosa. Si el agua deja de ser un acuerdo, será un arma, y entonces alguien, no necesariamente el más poderoso, a veces el más cansado, dice algo que suena a sentencia. El canal no es de quien lo abre, es de quien lo mantiene. Esa frase cambia el aire, porque introduce un criterio que no es riqueza ni fuerza, es responsabilidad. Aquí nace la solución final del acto. Un sistema de control y reparto que no depende del capricho de una persona, sino de reglas tan claras que hasta el agua las entiende. No necesitas imaginar un parlamento moderno, imagina algo más antiguo y más afilado. Un grupo de personas que conoce cada tramo, cada compuerta, cada punto donde se tapa, cada lugar donde el barro se acumula, y que tiene autoridad no por coronas, sino por experiencia. Y aquí entra el invento social que es tan importante como cualquier arco de piedra. El Tribunal del Agua. No como un símbolo bonito, sino como una máquina para evitar que el sistema se convierta en guerra. La idea es simple y aterradora. El conflicto por el agua se resuelve rápido, en público, con reglas que todos conocen, sin eternizarse, sin dejar que el resentimiento fermente, porque el resentimiento, en hidráulica, funciona como la cal. Se acumula hasta taparlo todo, y en ese momento el agua deja de ser solo un recurso, se convierte en tiempo. Porque regar no es solo cuánta agua, es cuándo, y controlar el cuándo es controlar la vida diaria, el trabajo, la cosecha, la tranquilidad. Ahora, si esto te suena muy racional, prepárate. Aquí entra la parte que vuelve a mezclar fascinación con una pizca de repulsión, porque mantener estos sistemas significaba ensuciarse constantemente. Limpiar acequias es sacar lodo con las manos, es meterte en agua fría, turbia, con hojas en descomposición. Es tocar piedras resbaladizas cubiertas de una película viva, es encontrar, a veces, ratas ahogadas, serpientes, insectos, animales hinchados atrapados en un recodo, es oler el agua estancada bajo el sol, es acabar el día con el cuerpo oliendo a canal, aunque te hayas lavado. Y aún así, la gente lo hacía, porque el mantenimiento no era un gesto agradable, era un pacto comunitario, si no lo hago yo, mañana no como.
Y aquí viene un twist que le da un golpe de energía a la historia. La ingeniería hidráulica en España no solo construyó infraestructura, construyó calendarios humanos, días de limpieza, turnos, señales, normas, repartos, la vida entera organizada alrededor del agua. Ahora, vuelve conmigo a la ciudad, a los grandes centros urbanos donde el agua no solo riega, también lava, enfría, mueve, alimenta fuentes y baños, porque el final de esta historia necesita una última amenaza grande, una amenaza que une el mundo del acueducto con el mundo de la red, y esa amenaza es el miedo más antiguo de una ciudad, que el agua mate, no por falta, por contaminación. Una ciudad confía tanto en su agua que la convierte en rutina. La rutina baja la guardia, y en algún momento alguien empieza a enfermar. No todos, un barrio primero, luego otro, dolor de estómago, fiebre, debilidad. Los rumores crecen más rápido que la enfermedad, y el rumor siempre busca culpables. Es el mercado, es el pan, es el aire, es el agua. Y cuando una ciudad sospecha del agua, la ciudad se vuelve paranoica. Porque puedes dejar de comer una cosa, puedes evitar una calle, pero no puedes dejar de beber. Aquí, el encargado del agua, o el equivalente técnico en cada época, se enfrenta a un monstruo invisible. No tiene microscopios, no tiene laboratorios modernos, tiene observación y lógica, así que hace lo que siempre hace la buena ingeniería. Divide el problema, cierra un ramal, observa, abre otro, observa, cambia el flujo hacia una cisterna, observa, como un médico que no ve el virus, pero ve los síntomas, y entonces descubre algo que te va a encender la cabeza. El problema no está en toda el agua, está en un punto concreto del recorrido, un tramo donde el canal pasa cerca de un lugar sucio, o donde entra agua de escorrentía cuando llueve, o donde una compuerta deja colarse más sedimento del debido, o donde una fuga permite que el agua roce tierra contaminada. No hace falta una conspiración, basta una vulnerabilidad pequeña. ¿Y qué hace? Lo que haría cualquier sistema inteligente que quiere sobrevivir. Aísla, limpia, rediseña, introduce decantación extra, refuerza el revestimiento, eleva un tramo, cambia una toma, añade una cámara de reposo y sobre todo impone mantenimiento más frecuente, aunque sea una pesadilla logística. Pero aquí viene el giro dramático final. Esta crisis sanitaria no solo pone a prueba la ingeniería, pone a prueba el poder. Porque si el agua enferma, la gente no culpa al canal, culpa a quien dijo, todo está bajo control. Y de pronto, el agua vuelve a ser propaganda, pero al revés. Antes era prestigio. Mira cuánta agua tengo. Ahora es amenaza. Tu agua me está matando. Así que el poder tiene que elegir, ocultar o actuar. Y actuar significa reconocer el problema, movilizar recursos y aceptar una verdad humillante. Incluso el sistema más elegante puede fallar. Ese momento, esa decisión, es el punto más alto de la tensión de nuestra historia. Y aquí la tensión se resuelve no con una batalla, sino con algo más raro y más realista. Con una reforma, porque la hidráulica compleja en España, romana, andalusí y posterior, urbana y rural, evolucionó a base de golpes, robos, sequías, tormentas, conflictos, enfermedades, abandonos, y cada golpe obligó a ajustar el diseño y las reglas, y ahora llega la escena final que une todos los hilos, la que te hace mirar un acueducto y una acequia como si fueran parte de un mismo organismo. Una mañana, el agua vuelve a correr con fuerza. En la ciudad, las fuentes recuperan su canto. En las huertas, los surcos vuelven a brillar. El aire cambia. La gente respira distinto, como si alguien hubiera aflojado un puño invisible, pero nadie aplaude al agua como antes, porque ahora todos saben lo que hay detrás. Saben que el acueducto no es solo arcos, es túneles, pozos, mortero, limpieza, costras, reparaciones. Saben que la acequia no es solo un canal, es turnos, justicia, vigilancia, barro, discusiones, acuerdos. Saben que el agua no es solo natural, es política, mantenimiento, trabajo, riesgo. Y entonces, justo cuando parece que el final va a ser, aprendimos la lección, aparece el último twist, el que convierte todo el relato en una bofetada suave. El verdadero invento no fue el canal, fue la idea de que el agua puede gobernar a la gente, no al revés. Porque cada vez que el agua escasea, obliga a organizarse, cada vez que el agua abunda, obliga a administrarla,
Cada vez que el agua enferma, obliga a mejorar. Cada vez que el agua se roba, obliga a vigilar. Cada vez que el agua se reparte, obliga a ser justo. O a fingirlo. En España, construir sistemas hidráulicos complejos fue, en el fondo, construir una forma de convivencia. Y ahora te dejo una imagen final, para cerrar con energía y una sensación pegajosa. Esa mezcla de satisfacción, intriga y un poquito de repelús que te prometí desde el principio. Imagina que estás frente a un acueducto al atardecer. La piedra se ve limpia, dorada, casi perfecta. La gente se hace fotos, todo es belleza. Pero si pudieras seguir el agua, si pudieras caminar con ella desde la montaña, entrar en los túneles, bajar por los pozos, tocar la costra blanca que crece como hueso, oler el barro caliente de una acequia al mediodía, ver una compuerta marcada por dedos ansiosos, escuchar el gorgoteo donde el aire delata una fisura, entenderías algo que cambia tu manera de mirar la historia. Cada gota que llega a una fuente o a un surco es una victoria contra la gravedad, contra la piedra, contra el clima, contra el ego humano, contra la suciedad, contra el tiempo. Y eso es lo más impresionante, no que construyeran arcos gigantes, sino que lograran, durante siglos, que el agua viajara por un mundo lleno de fallos. Y aún así, llegara, porque el agua siempre encuentra camino. La pregunta es, ¿lo encuentra sola o lo construimos nosotros?